Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Pouch Luján. Actualmente estoy estudiando la Ingeniería en Tecnologías Computacionales en la Universidad CNCI en modalidad virtual con matrícula AL069184. Hoy les voy a mostrar mi proyecto integrador de la materia Administración de Base de Datos. Comenzaremos hablando de una base de datos orientada a objetos. Una base de datos orientada a objetos es en la que la información está representada mediante objetos, como los presentes en la programación orientada a objetos. Al integrarse las características de una base de datos con las de un lenguaje de programación orientado a objetos, se obtiene como resultado un sistema gestor de base de datos orientado a objetos, que hace que los objetos de la base de datos aparezcan como objetos de un lenguaje de programación. Veremos la diferencia entre clase y objeto. La clase es una colección de objetos que contienen los mismos atributos, operaciones, restricciones y métodos. Es usada como plantillas, patrón o molde para crear objetos similares. Un objeto es una unidad compuesta por atributos y métodos que representan a los objetos del mundo real. Veremos también unos ejemplos de la clase y de los objetos. Podría ser la clase vehículos, y dentro de la clase de vehículos podrían estar los objetos motocicleta, coche, camión, camioneta, los cuales comportan algunos atributos como acelerar, frenar, girar a la izquierda, girar a la derecha, etc. También está la clase mascotas, y dentro de la clase mascotas podría estar los objetos gato, perro, conejo, hámster, los cuales podrían compartir atributos tales como tamaño, onomatopeya, color, vacunas, esterilización, etc. Conoceremos también el modelo de dominio, el cual es un esquema que muestra las clases o partes de ellas con sus atributos, además describe el comportamiento de estos objetos. En él se representan las relaciones de generalización, agregación, asociación y dependencia, las cuales reflejan cómo se heredarán los atributos entre dichas clases. Observamos también el mapeo de datos. El mapeo de datos consiste en detallar los aspectos de cada clase dentro del proceso del modelo de datos en una base orientada a objetos. Los términos necesarios para describir las características de las clases son: nombre de la clase. Es necesario utilizar un sustantivo que haga referencia a las clases, de preferencia en singular. Atributo. Es una propiedad o característica de una clase. De él se deberá presentar la siguiente información: nombre del atributo, tipo de dato, valor inicial, alias, si es public, si es protected o si es private. Veremos también las principales diferencias entre una base de datos SQL y una no SQL. La base de datos SQL almacena datos de manera estructurada y los no SQL lo hacen en su formato original. Las SQL proporcionan una capacidad de escalar baja en comparación con las no SQL. Esta es una de las principales ventajas de las no SQL, ya que están pensadas para grandes volúmenes de información como el Big Data. La adaptación a los cambios de la SQL es poca y puede ser compleja. Sin embargo, las no SQL son totalmente flexibles. Las bases de datos SQL están totalmente estandarizadas y las no SQL carecen de homogeneización. Las SQL se utilizan en múltiples aplicaciones de todo tipo. Las no SQL se emplean principalmente para el Big Data, por ejemplo en redes sociales. Las bases de datos SQL proporcionan consistencia en los datos, o sea, integridad. Sin embargo, las no SQL, al buscar rapidez, no ponen el foco en esta característica. La rapidez de ambas bases de datos va a depender del contexto o de su uso. En datos estructurados las SQL son más rápidas, pero como mencionamos anteriormente, el Big Data no es estructurado, y es ahí donde se consigue mucho mayor rapidez de las no SQL. Toda esta información fue obtenida del Manual de Administración de Base de Datos de la Universidad CNCI Virtual. Muchas gracias.